¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda Abierta. A esta hora de inmediato chequeamos los interrogantes que pusimos en redes sociales. Nuestras preguntas para interactuar, responder, debatir. México. Fuente oficial, jornada de ayer. El ingreso de las 10 familias más adineradas equivalen al de 60 millones de personas que viven en pobreza. Lo escuchó bien. ¿Cómo se logra, preguntamos, un México menos desigual? Allí posibilidades entonces para empezar a responder y prepararnos para debatir este tema. Además, cuando estemos en las corresponsalías de Telesur en el mundo, interconectados con nuestros compañeros de tareas que allí están desempeñando el oficio, vamos a ver cómo en Estados Unidos las peleas y la confusión marcaron el inicio de audiencias de confirmación del Senado para el candidato a la Corte Suprema. En Rusia también se dan las informaciones. El Parlamento ruso está rechazando la advertencia que hizo Trump contra una ofensiva en Idlib, territorio sirio. Ha tildado Trump a Idlib como nido de terroristas. Eso dijo. En China, 6 muertos, más de 120 heridos debido al paso del mayor tifón de los últimos años que está azotando Japón. Así que también estamos de ese lado del mundo con las informaciones y actualizándonos. Además, ¿quién se ocupa, preguntamos, de la crisis humanitaria que padecen los migrantes en Europa? ¿Por qué? Porque ya que hablan de la crisis humanitaria, insisten, inciden, tergiversan, mienten sobre los hechos en Venezuela, de este lado del continente, preguntamos, ¿y de aquel lado quién se ocupa? ¿Quién hace algo? ¿Estas instituciones? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con lo que pasa en México. Primer tema hoy de Agenda Abierta. Fíjense el periódico. Peña Nieto presenta su último informe de gobierno en medio de polémica y decepciones. Lo hizo en medio de una aprobación social históricamente baja, muchos pendientes en temas de seguridad, sobre todo economía y algunos avances en reformas implementadas por su gobierno. Eso es lo que dicen. Ya vamos a ver si esto es así. Siguiente portal. Debate. Dueles México. Los 10 mexicanos más ricos ganan lo que 60 millones de pobres. Lo dijo Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la presentación del informe La ineficacia de la desigualdad. Un informe que elaboró CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue presentado en la Facultad de Economía. Aquí se analiza y se miden los efectos justamente de la falta de acceso a la salud, a la educación, a los ingresos, discriminación por género o condición étnico-racial en una de las regiones más desiguales del mundo. Dueles, México. Avanzo al siguiente portal. Vanguardia. En México, 4 de cada 10 ancianos viven en la pobreza. Ese segmento poblacional, adultos mayores, vive en condiciones precarias. Es uno de los más afectados. Recuerden que cuando hay crisis social, ese sector y el de los niños suelen ser los más afectados. A pesar de que hay mejoría en indicadores como acceso a servicios de salud y a seguridad social, aún hay brechas muy profundas en lo que se refiere a derechos sociales y los adultos retirados ya de la actividad viven esta situación. 4 de cada 10 en pobreza. Hasta hace 2 años, 7,8% de la población mexicana era mayor de 65 años, o sea que hay 9,6 millones de los cuales 34,6% está en situación de pobreza moderada y 6,6% en pobreza extrema. Son datos específicamente de ese sector adulto mayor que se han evaluado en el Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social. Siguiente texto entonces, todo esto surgía en el Día del Adulto Mayor justamente. La jornada dice, asume Peña decisión de haber liberado el precio de la gasolina. En el marco de la reforma energética que implementó en México, Enrique Peña Nieto, que está dejando la silla presidencial, dijo, plenamente soy responsable, asumo la responsabilidad de haber decidido liberar el precio de la gasolina, o hacíamos eso o había que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de personas. Me refiero, dijo, al programa Prospera, a la inversión en salud, a la inversión en educación. Mediante un video, Peña Nieto admitió que esa fue una decisión francamente muy difícil. Más de esta situación en estas imágenes. Este lunes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó su 6º y último informe de gobierno.
En medio de una aprobación social históricamente baja, el mismo fue recibido por la población con incredulidad y demandas de justicia. Gobernó para él y su familia, porque la verdad el pueblo sigue igual o peor. Trabajó para los ricos, quizás, para los industriales, no para el pueblo. Según el informe La ineficacia de la desigualdad elaborado por la CEPAL, en el país centroamericano el ingreso de las 10 familias más adineradas equivalen al de 60 millones de personas que viven en pobreza. De acuerdo con el documento, esta situación pone en evidencia una brecha que limita el desarrollo de la población, ya que la desigualdad también influye en variables como el acceso a la educación, salud y a una vivienda digna. Hoy, en Agenda Abierta, nos centramos en México, que a pesar de estar en la lista de las economías más importantes del mundo, se coloca como uno de los países más desiguales en América Latina. Afectó y mucho el bolsillo de millones de mexicanos. Hablamos de este gasolinazo de Peña Nieto, cuando él dice, sí, me hago responsable justamente de lo que va pasando. Y ahí lo tienen. Esto fue por el bien de México, lo heredaré a mi sucesor. Le falta más de jopo a Peña Nieto en esta caricatura. Ahí tienen justamente el planteo. ¿Qué decía Peña Nieto durante su último informe? Vamos a ver a manera de reseña y a manera también de tener claro y no repetir errores. Resultados de la política social nos alientan. Más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de población en pobreza están en mínimos históricos. De continuar esta tendencia, México podrá erradicar la pobreza extrema antes de concluir la siguiente década. Ya vamos a ver si esto es así. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay 62 millones de personas que carecen de ingreso para comprar lo básico, la canasta básica familiar. Esto ha venido agravándose en las últimas 3 décadas. Veamos también otros datos socioeconómicos. 62 millones de personas sin acceso a canasta básica, decíamos. Vamos a ponerlo de nuevo a la línea anterior, así la podemos leer justamente. Se fue muy rápido esa primera hoja de nuestro gráfico. Y la pausamos, por favor, para poder leerla. Play ahí. 62 millones de personas sin acceso a canasta básica, 56% sin acceso a seguridad social, 15% en condiciones críticas de empleo, 10,6% se redujo el poder adquisitivo. La medición está hecha entre el 2005 y el 2017. Luego, me voy a los otros porcentajes. Estamos hablando de datos socioeconómicos de México a propósito de la presentación del informe final de Peña Nieto, jornada de ayer. Jornada que vamos a decir, también hablaba y mostraba estos datos, específicamente en pobreza. 43,6% está bajo la línea de pobreza, 77,1% en Chiapas, 70,4% en Oaxaca, 64,4% en Guerrero, 9,4 millones de personas aún en pobreza extrema. O sea que hay desafíos y tareas para hacer en este nuevo gobierno que va a asumir Andrés Manuel López Obrador. Esto nos lleva al tema de análisis de este miércoles, la concentración de la riqueza en el país. Datos publicados ahora por CEPAL que están mostrando los países más desiguales de toda la región, donde el 1% de la población, las élites, se apropian de más del 20% de los ingresos totales del país. Mírenlo allí, ahí lo van a tener, tratamos de condensarlo. En Colombia, con una población de 48,2 millones de personas, la cifra toca el 20%. En Chile, el 1% más rico se apropia del 21% de los ingresos generados por 17,9 millones de ciudadanos. México tiene 127,5 millones de habitantes y las 10 familias más poderosas se apropian de lo equivalente a 60 millones de personas que viven en la pobreza. El 1% se queda con el 25% de la riqueza. Finalmente, en la comparativa, Brasil, el más desigual, tiene 207,7 millones de habitantes, cifra que alcanza alrededor del 28%. Ahí tienen entonces una buena comparativa de cómo se mueve este dato de concentración de la riqueza. Manuel Ortega me está esperando, economista, está haciendo parte de la UNAM, es uno de los catedráticos que labora allí. Me voy entonces con Manuel, ¿cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Estamos viendo justamente cómo se mueve esta desigualdad en el país, tomándolo y asumiéndolo como un gran desafío para la gestión de López Obrador. ¿Qué podemos reseñar de esta presentación, jornada de ayer, allí mismo en la UNAM? Sí, mira, pues como bien decías, el resultado de la política del sexto informe, digamos, ¿no?, que es el resultado de estos 6 años, no es más que la acumulación de una serie de políticas neoliberales que han, digamos, derivado pues en esta situación de la concentración, de una escandalosa concentración del ingreso. Como bien decías, uno de los países más desarrollados, o al menos eso es lo que decimos, o es lo que dice nuestro gobierno, esconde profundas desigualdades en su actuar. Señalabas datos muy importantes con respecto al nivel de la pobreza. 60 millones más o menos, a grandes rasgos, es lo que el gobierno, digamos, oculta como la cifra pues más escandalosa, ¿no? Nada más déjame aclararte algo. Nosotros tenemos extrañamente 2 mediciones de la pobreza, una pobreza extrema y una pobreza moderada, por llamarle de alguna manera. El gobierno de Peña Nieto lo que ha dicho es que la pobreza extrema se ha abandonado por un buen número de personas, pero en realidad si hacemos la suma, tenemos alrededor de 60 y 65 millones de pobreza extrema. Esto se ve, digamos, por la caída del poder adquisitivo de los mexicanos en los últimos 30 años. Nuestro salario o el poder adquisitivo ha perdido su poder adquisitivo en un 80%, ¿sí?, en los últimos 25 años, y este periodo este último sexenio de Peña Nieto pues no ha sido la excepción. En realidad no le podemos achacar todo al presidente saliente, sino más que otra cosa pues al modelo económico que se ha venido pues instrumentando en los últimos 30 años, y que bajo los paradigmas de productividad, de eficiencia, como motores, digamos, de crecimiento, pues en realidad se les caen a pedazos, se derrumba, digamos, esta teoría económica, y esto pues derivó en que gran parte de la población pues quisiera probar, digamos, otra forma de establecer, digamos, mecanismos para un nuevo desarrollo. Ahí está la clave, justamente. ¿Cómo establecer mecanismos para un nuevo desarrollo? Tiene que ver con lo fiscal, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el manejo de los fondos que recibe el Estado, tiene que ver con subir los subsidios. ¿Cómo se hace? Y ahí apelo también a tu ámbito de trabajo, como economista que eres. Sí, son varios aspectos. El principal, mira, una de las cosas que logró, digamos, de manera efectiva, si pudiéramos señalarlo así, el gobierno de Peña Nieto, fue que tuvo una alta captación fiscal, ¿no? De hecho, la captación más alta, digamos, en los últimos años, pues se dio en el gobierno de Peña Nieto por una reforma fiscal, una reforma tributaria que se aprobó hace 3 años, pero aún así, con ese nivel de ingresos, no logró, digamos, establecerse, digamos, formas efectivas para poder combatir la pobreza. Una de ellas, finalmente, que fue la bandera principal de López Obrador, fue pues que se han evidenciado casos de corrupción, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Y estos casos de corrupción pues no son más que un despilfarro de ese nivel, digamos, tributario, ¿no?, fiscal, que en realidad pues sirve para mantener a clases políticas que han sabido vivir del ejercicio público, y que no tienen, digamos, pudor, digamos, ante situaciones de pobreza, desigualdad, como las que
usted mencionaba. Ese es uno de los aspectos principales. Por eso yo creo que el discurso de López Obrador pegó mucho, porque los ejemplos, digamos, de corrupción y despilfarro, pues empezaron a propagarse en toda la República. La otra cuestión es que la política económica es ineficiente. En realidad, esta idea de ser productivos, eficientes, de tener altos niveles de exportaciones, de generar o de atraer inversión extranjera directa, etcétera, tampoco ha sido efectiva esa política. Y lo que yo considero es que el Estado necesita tener una participación más activa para poder tener un control mayor sobre algunas actividades económicas estratégicas, como es el caso de la alimentación, ¿no? El caso agrícola y pecuario, en el cual pues, los precios de los alimentos pues, han seguido subiendo, y esto impacta definitivamente sobre la distribución del ingreso, sobre la pérdida del valor, sobre la pérdida del poder adquisitivo, y evidentemente hace que pasen muchas más personas esa línea de pobreza. ¿Cómo viene ahí el tema de política de Estado defendiendo el salario del trabajador? Con el nuevo gobierno, me supongo. ¿Por qué supones eso, Manuel? Digo que con el nuevo gobierno pues habrá, al menos digamos en la propuesta, hay un fortalecimiento del salario mínimo en términos, digamos, nominales. Pero en realidad el problema de fondo es proteger algunos sectores que son estratégicos para poder precisamente hacer que el salario crezca en términos reales. Sí hay una protección de la industria petrolera. Esto nos va a permitir tener combustibles más baratos que entonces impacten sobre la reducción general de los precios. Si nosotros protegemos y tenemos un mayor control sobre los capitales comerciales que han devastado al campo mexicano y a la alimentación y a la producción de alimentos a nivel nacional, entonces vamos a hacer que los productos bajen también de precio y podemos impactar directamente sobre los salarios. En realidad no es una cuestión nada más de subir los salarios, sino de promover, digamos, algunas estrategias de protección sobre algunas actividades económicas que son fundamentales para que el salario en términos reales suba. Rinda. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego, Marcela. Hasta luego. Decimos que en este país el ingreso de las 10 familias más adineradas equivalen al de 60 millones de personas que viven en pobreza. Y hemos preguntado en Twitter, ¿cómo se logra entonces un México menos desigual? Ustedes respondieron 34% más política fiscal, 21% protección del empleo, 45% dicen cero corrupción. Allí se están pronunciando, tienen toda la jornada para seguir respondiendo a nuestra pregunta. Primera pausa, vamos rápido hoy, ya regresamos. Otros hechos en nuestra pantalla, las peleas y la confusión marcaron el inicio de las audiencias de confirmación del Senado para el candidato a la Corte Suprema. Hablamos de Brett Kavanaugh. Allí está nuestra compañera de tareas, Alina Duarte, a esta hora para informarnos. Cuando quieras, adelante. Este martes comenzaron las audiencias para confirmar a Brett Kavanaugh como próximo juez en la Suprema Corte de Justicia, un jurista caracterizado por sus posturas de derecha que fue nominado por el presidente Donald Trump para suplir al juez renunciante Anthony Kennedy. Fue en este primer día que, entre varias protestas que derivaron en decenas de detenidos, la bancada demócrata fue bastante insistente en la relación del nominado con el presidente Donald Trump. El senador Sheldon Whitehouse insistió en que Kavanaugh fue nominado por un presidente nombrado en audiencia pública como director de actividades delictivas y un sujeto de investigación criminal en curso, haciendo referencia a las investigaciones en curso alrededor de Donald Trump. Mientras el senador por Illinois, Dick Durbin, calificó a Kavanaugh como el hombre del presidente, la persona dijo que Trump quiere en la Suprema Corte su elección personal y dijo que la gente está nerviosa por ello. Pero a través de su cuenta de Twitter, el magnate dijo
que estos cuestionamientos solo buscan infligir dolor y vergüenza a uno de los más renombrados juristas que jamás haya comparecido ante el Congreso. Se espera que estas audiencias continúen a lo largo de esta semana y que sea el próximo 1 de octubre, tentativamente, el día en que pueda o no ser ratificado como el próximo juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Muchas gracias. De inmediato me voy a Rusia. La respuesta que le da el Kremlin al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Idlib. Cuando quieras, adelante, compañero. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, el Kremlin criticó un tuit amenazador de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigido contra el gobierno de Siria, que pretende hacer una ofensiva final en la provincia siria de Idlib, dirigida exactamente contra los terroristas que allí se encuentran en este bastión. No obstante, también el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, hacía referencia de que la Casa Blanca no tiene dimensión, al menos un enfoque integral de la potencia que existe en esta provincia, y por supuesto también se denuncia toda esta significación de un supuesto ataque químico que pretenden hacer los terroristas del Frente al-Nusra, por supuesto también apoyado por los Cascos Blancos, organización no gubernamental apoyada y financiada también por el caso de los Estados Unidos, quienes buscan hacer esta justificación culpando al gobierno de Bashar al-Assad y entonces a crear este lanzamiento de misiles por parte de las potencias occidentales de Reino Unido y Francia, y por supuesto los destructores estadounidenses que continúan su presencia dentro del mar Mediterráneo y todo lo que es el Golfo Pérsico. También abordar un poco esta idea de que el próximo 7 de septiembre se va a celebrar esta reunión entre los diferentes países, como es el caso de Rusia. El presidente Vladimir Putin viajará exactamente hacia Irán, en Teherán, donde se hará esta reunión con los presidentes también Hassan Rouhani, por supuesto también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para poder discutir sobre los avances políticos en torno al entendimiento de la oposición y el gobierno de Siria, buscando estas soluciones políticas y diplomáticas, que es un punto importante para la nación eslava. Incluso también hay que explicar que hoy en Rusia se celebra un seminario internacional dedicado exactamente a la estabilidad de Oriente Medio. Pues un punto importante, no solamente Siria, también se trata de diferentes conflictos, como es el caso del conflicto israelí-palestino, también el caso de la situación en Afganistán. Por el caso de Siria se hace ahora esta denuncia, esta crítica que hace el Kremlin en torno a este tuit amenazador del presidente de los Estados Unidos, recordando también de que la presencia militar de los Estados Unidos dentro del territorio sirio es ilegal y por supuesto esto se ha denunciado en varias instancias a nivel internacional. Adelante. Muchas gracias. De inmediato me voy siguiendo los hechos en Japón, me voy a China. Vamos a actualizar lo que pasa. Un tifón. Isaura. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, llama la atención que después de una intensa ola de calor que dejó centenares de fallecidos este verano en Japón, además de las intensas lluvias que se registraron en julio pasado en esa nación nipona, ahora Japón se tiene que enfrentar a los estragos que causa este super tifón Hebi, que ha dejado más de 1 millón de evacuados en algunas partes de esa nación y está siendo descrito por los medios de comunicación locales y por agencias meteorológicas especializadas como el más fuerte tifón que ha afectado a Japón durante los últimos 25 años. Los medios de comunicación locales, de hecho, reportan varios fallecidos y más de un centenar de heridos. Uno de los hechos más preocupantes es el colapso parcial de un puente que comunicaba con el aeropuerto de Kansai, donde quedaron varados 3.000 turistas. Las imágenes compartidas a través de las redes sociales muestran muchísimos daños a las infraestructuras, sobre todo en el suroeste de la nación, a pesar de que ya Hebi entró en el mar de Japón. Shikoku fue el lugar específico por donde tocó tierra este supertifón y allí se reportaron ráfagas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora. Se espera que en menos de 24 horas caigan hasta 500 milímetros de precipitaciones en algunas regiones de ese país. Durante las últimas horas también se cancelaron cerca de 800 vuelos, así como servicios de trenes y ferries. Aunque Tokio, la capital, escapó del centro de la tormenta, allí se están reportando fuertes lluvias y también fuertes vientos. Entre las personas fallecidas se encuentra un señor de 71 años que murió tras colapsar el almacén donde él se encontraba. Un supertifón de similares características afectó a Japón en el año 1993. En esa ocasión dejó 48 personas desaparecidas o fallecidas. Ahora Hebi está más debilitado, pero todavía se van a reportar fuertes lluvias y vientos en algunas regiones del país. Los mantenemos al tanto. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas.
Muchas gracias, Isaura. Allí tenían entonces lo que pasaba tras el rumbo que ha tomado este mayor tifón justamente y que ha dejado estos daños en Japón. Pausa rápida, me esperan otros temas a la vuelta. Siga acompañándonos. Como me gusta el olor de la tinta de los periódicos, particular, ¿no? A los que nos gusta leer, nos suele pasar esto. A ver, me encanta esta foto. Y mientras entra Yuki, que ya lo tenemos aquí listo, ya viene, vente tan vasquito haciéndome una cámara cerradita de este gesto. Este gesto no es muy venezolano, muchachos. No pasa siempre cuando hay un momento de triunfo. Acá estoy, no, acá, más abajo. Lo otro era un hecho rojo donde 2 policías en una refriega murieron. Este es el gesto. Acuña Junior, le dicen a este muchacho, hizo su agosto con el Madero. Si no contamos, Yuki, si no traducimos esto, el que no es venezolano no entiende. No sabe qué es el Madero, no sabe si es la canción del Madero, no sabe qué es hacer el agosto y no sabe lo que representa el gesto venezolano. Así que, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido. Bien. Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo estás? Disculpa. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Quería interrumpirte la imagen. Además, muy creativo el titular. Muy creativo el titular de Ronald Acuña porque justamente fue elegido novato del mes. El mes de agosto, precisamente, en las Grandes Ligas. ¿Cuál es la importancia que te elijan novato del mes? Bueno, obviamente es destacado porque esto va a sumar en lo que va a ser, por supuesto, ¿cómo decirlo? Tomarlo en cuenta para lo que puede ser el novato del año en tal caso, el novato o el jugador más destacado precisamente en las Grandes Ligas en este año y este venezolano. ¿Qué eligen? ¿Número de jonrones, número de rondones? Casi serie, digo, nuestro camarógrafo. A mí también me ha pasado muchísimo. Número de jonrones, bases robadas, efectividad. Todo eso es una sumatoria que se le llama, bueno, en algunos le dicen el averaje, en este caso se le suma entonces todo ese montón de numeritos, o los numerólogos del béisbol así de hecho lo señalan, y esto va a permitir entonces ese porcentaje para que voten por él. Eso se hace una elección ya en el final de la temporada para que justamente la prensa deportiva elija entonces a su galardonado, el novato del año, el MVP del año. En este caso ellos son novatos porque están comenzando en las Grandes Ligas, estos jóvenes. Disparó 11 vuelas cercas y remolcó 25 carreras. En el mes de agosto, precisamente allí con los Bravos de Atlanta, este joven destacando, Ronald Acuña Jr., también acompañado de otro joven venezolano, en este caso Acuña en la Nacional y el otro venezolano, Gleyber Torres, en la Liga Americana, que también está sonando muchísimo. Gracias, Marcela, por todos los datos, mi amor. Sobre todo porque Yuki viene e improvisa, Vamos abriendo el periódico aquí, vamos viendo, se va acordando, está guardado en su memoria esa cantidad de información que nos va compartiendo. Es que es un montón de información. Sí, claro. ¿Qué más trajiste? Vamos a hablar, Marcela, de un paisano tuyo. Bueno, dale. Juan Martín del Potro. Que le fue muy bien ayer precisamente en los cuartos de final. Delpo, la Torre de Tandil, es altísimo. ¿Y cómo anda su muñeca? Que siempre es lo que le está dando siempre, sustos. Gracias a Dios estuvo anda con esa mejor. Lesión de arrastre. Sí, gracias a Dios estuvo mejor. Precisamente hablamos de este argentino que ganó en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense John Isner en el estadio Arthur Ashe. El primer set logró llevárselo el estadounidense John Isner con marcador de 7-6. Y los siguientes ya los lograría Del Potro con resultado de 6-3, 7-6 y 6-2. Del Potro e Isner capitularon su encuentro número 12 como profesionales con ventaja de 8-4 para el tenista de Tandil, Argentina. Con este resultado, el ídolo del tenis, por supuesto, argentino, se convierte en el primer clasificado a las semifinales del Abierto estadounidense. En esa instancia, Del Potro va a chocar con el que resulte ganador entre el austríaco Dominic Thiem y el super favorito y número 1 del mundo, sí, ese que ustedes piensan que es el español Rafael Nadal. Y hablamos de otros temas, tiene que ver con el fútbol, y es que la Federación Colombiana de este deporte comunicó que el argentino José Néstor Pekerman ya no continuará al mando de la selección colombiana después de una trayectoria de 6 años. Pekerman dejó de ser entrenador de Colombia luego de estos 6 años en los que devolvió al equipo nacional a los primeros planos y disputó 2 Copas del Mundo con la selección cafetera. El argentino dirigió a la tricolor en 78 encuentros con 43 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, en las cuales precisamente la selección marcó 123 goles y le convirtieron 58, siendo el segundo director técnico que más partidos dirigió al combinado nacional,
nacional después de Francisco Maturana. Pekerman no solo le devolvió el espíritu ganador a Colombia, sino que también tuvo la mejor campaña de su historia en un mundial cuando alcanzó los cuartos de final en la cita de Brasil 2014. Ahora hay que esperar cuál va a ser el futuro de Néstor Pekerman. Algunas voces añaden que podría ser la selección argentina. Y hablando de temas de grandes ligas, el comisionado de la Gran Carpa dio a conocer los 30 candidatos al premio Roberto Clemente. Entre ellos se encuentran 5 latinoamericanos para optar a este galardón. Este premio reconoce al jugador que mejor representa el béisbol, tanto dentro como fuera del terreno, con integridad personal y aportes a la comunidad. Entre los latinos se encuentran los venezolanos Carlos Carrasco y Martín Prado, mientras que Yadier Molina, Nelson Cruz y José Abreu completan estos candidatos. En la temporada anterior, el inicialista Anthony Rizzo se llevó el galardón, eso gracias a su fundación para las familias que sufren de cáncer, sin olvidar que el jugador de los Cachorros de Chicago es uno de los sobrevivientes a esta enfermedad. Seguimos hablando de noticias de la Gran Carpa y es que los Cascabeles de Arizona ascendieron al derecho cubano Joan López desde el equipo Jackson Generals desde la categoría AA de la organización. El lanzador de 25 años dejó efectividad de 2.92 con 87 ponches en 45 juegos en las menores. Ahora tiene la oportunidad de ayudar al equipo grande desde el bullpen y es el momento más importante de la temporada, ya que el equipo de Arizona está en plena lucha por el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional. Cabe destacar que Joan López es el prospecto número 18 de los Cascabeles y estuvo presente además en el Juego de las Futuras Estrellas de este año. Y en temas del ciclismo, la Vuelta a España se corrió este martes con la 10ª etapa de la competencia. Ahí el ganador fue el italiano Elia Viviani, mientras que el colombiano Nelson Soto arribó en el 4º puesto. La competencia tuvo un trayecto de 177 kilómetros que partió desde Salamanca hasta Bermillo de Sayago. En ella los pedalistas pusieron todo su empeño, en especial la representación latinoamericana, pues además del colombiano Soto, sus compatriotas Jonathan Restrepo y Nairo Quintana llegaron en los puestos 34 y 38 respectivamente. El ecuatoriano Richard Carapas logró el lugar 39. Recordemos que Nairo Quintana se encuentra en la 3ª posición de la clasificación general. Las noticias más relevantes por el momento en este repaso deportivo aquí en esta agenda abierta. Más detalles, Marcela, por supuesto, a las 8 de la mañana, completamente en vivo. Ya está nuestro invitado, William Castillo, con nosotros hoy para analizar un tema sumamente importante y tiene que ver con la migración. No solo de este lado, sino también del lado europeo. Vamos a hacer una buena comparativa ahí. Pausa rápida. Quiero que hoy me alcance el tiempo, así que ya volvemos. Gracias, Marcela. Un espacio para disfrutar de la diversidad cultural que define la esencia latinoamericana. Acompáñanos a conocer la historia detrás de los personajes, las tradiciones y las expresiones artísticas que nos consolidan como un solo pueblo. Vidas. Viernes. Solo por Telesur. Los medios de comunicación internacionales han expuesto ante el mundo la situación migratoria de Venezuela, considerándola como una crisis humanitaria, manipulando el concepto crisis y la falta de información referente a los hechos que suceden en dicho país, creando así un escenario no verídico que rápidamente es compartido en redes sociales. De esta forma, la verdadera crisis migratoria situada en Europa es invisibilizada por los medios de comunicación, a pesar de que hace 3 años la imagen del cuerpo sin vida del niño sirio Alan Kurdi en una playa de Turquía estremeciera al mundo. Ya sea vía terrestre o marítima, se ha evidenciado que la ruta del mar Mediterráneo es la más mortífera,
ya que miles de personas han perdido la vida intentando cruzar hasta algún país del sur del continente europeo. Los países receptores de estos migrantes aún no se dan abasto con los métodos aplicados para solventar la llegada masiva de familias enteras que huyen por los conflictos presentados en su país de origen, buscando solamente un futuro mejor. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos las escasas medidas que han generado las elevadas cifras de fallecidos. ¿Europa podrá demostrar su humanidad? ¿Dejarán de poner obstáculos a los migrantes? Doy la bienvenida a nuestro invitado, colega. ¿Cuánto tiempo? Desde que llegué a Venezuela ya conocí a William Castillo y aprendí con él. ¿Cómo estás? Hola, Marcela, muchas gracias. No te pongas tímido porque siempre te lo digo. Te admiro, William, te voy siguiendo, dale, fíjate tal cosa, con qué hago tal otro artículo, qué fuente uso, así que ahí estás. Muchas gracias. Hoy cambiamos el formato para presentar este tema, porque hay mucho para contar justamente. Hablando de contar, tercera vez que va el verbo contar en mi discurso. Mira esta caricatura para entrar. Contar mientras me hace crecer la nariz como a Pinocho, porque con noticias falsas se declaran guerras de verdad. ¿Lo están viendo? Caricatura, Correo del Orinoco, pertenece a Iván Lira. Trazos de Iván Lira. Ahora sí, giro para mostrárselo, vente rondonete conmigo, para mostrárselo a nuestro invitado. Porque tempranito lo primero que hacemos aquí, como buenos viejitos del periodismo, agarrar prensa escrita, el olor a tinta, William. ¿Cómo le explicamos? Sí, claro. ¿Cómo les explicamos a quienes están fuera de Venezuela, no conocen lo que pasa adentro, no la conocen, a lo mejor están teniendo ahora una aproximación con Telesur a los hechos en Venezuela y dicen, ¿por qué hay tanto venezolano fuera del país? ¿Por qué los otros países en este momento están tan afligidos por recibir a tantos venezolanos? ¿Y por qué países de la región se la ponen difícil a venezolanos? Muestran este titular. Últimas noticias. No es del Estado este medio de comunicación, es privado. Arranquemos por acá. ¿Te parece, William? Sí, bueno, lo primero que hay que explicar a la audiencia de Telesur, latinoamericana y mundial, es que en Venezuela no existe ninguna crisis migratoria. La crisis migratoria es una construcción política, una construcción mediática, una construcción simbólica, evidentemente que se ancla en lo que nosotros hemos llamado una coyuntura migratoria. Una coyuntura tiene que ver con la transformación de ciertos patrones históricos en la migración de los venezolanos y venezolanas. Entonces no se puede hablar de crisis migratoria, porque la crisis migratoria supondría un fenómeno estructural, y nosotros decimos, en Venezuela, debido a la agresión económica, al bloqueo, a las sanciones que han deteriorado sin duda alguna el ingreso de las personas, la calidad de vida de un grupo de personas, han visto en la posibilidad de emigrar, de irse a otro país, una búsqueda de una alternativa a su vida, lo cual es perfectamente lógico y además es un derecho humano, porque la movilidad humana es un derecho y no le puede ser negado a nadie como le es negado en el Mediterráneo, ¿verdad? Y dejan que la gente se muera en el mar, o como hoy se le está haciendo en las fronteras de algunos países de América Latina a los ciudadanos venezolanos. ¿Esto es legal? Que los países de la región le pongan la situación más difícil a los venezolanos, que Brasil diga sí pero no, que Perú cambie las reglas, que Colombia aumente controles, que Chile espera y espera, dice acá, y Argentina, con Macri a la cabeza, se la pone más flexible. Por eso hay tantos argentinos hablando de los venezolanos que están allá. ¿Esto es legal? No, es absolutamente ilegal. Fíjate, él te decía, el derecho a la movilidad humana está reconocido por las Naciones Unidas. De hecho, uno de los que más ha abogado por ese derecho es el presidente Evo Morales, que ha lanzado la propuesta de la ciudadanía universal. Es decir, el neoliberalismo, la globalización, habla de la libre movilidad de capitales, pero no permite la libre movilidad de las personas. Es decir, hoy se pueden mover los capitales de Argentina o de cualquier país y se fugan miles de millones, pero las personas no pueden mudarse de país porque le imponen estos controles. Entonces, ahí nosotros hemos denunciado una campaña de criminalización de la migración venezolana, de odio, de xenofobia, que está produciendo severos problemas reales y psicológicos a los migrantes venezolanos. Campañas de bullying, campañas de persecución, femicidios en Colombia y en México, hemos tenido femicidios horribles. La prensa basura, la prensa amarillista de Colombia, de Perú, como Blue Radio de Colombia, como los periódicos colombianos como Caracol, han hecho campañas para decir que en Colombia están aumentando la infidelidad de los hombres por la llegada de las bellas venezolanas. Sí, ¿no? Sí, para ponerte un ejemplo extremo. Acá, ¿no? Le dije, sean serios, por favor. Correo del Orinoco, con la versión digital, van a tener la declaración de un ministro, que en este caso corresponde al
ministro del Deporte, la declaración, que dice Venezuela enfrenta la mentira imperial. Y está hablando de esta campaña de migración con el propósito de justificar una intervención extranjera. Si me voy a Cuba Información, todo esto lo estamos mostrando en pantalla, William, si me voy a Cuba Información, cifras ACNUR y de la OIM desmontan la crisis de solicitudes de asilo venezolanas. Y están hablando aquí que fue un medio londinense con accionistas oligarcas, obviamente británicos, quien aseguró, ese medio de comunicación, con base a proyecciones, que esta, entre comillas, crisis migratoria venezolana podría superar, no son números reales, él hizo proyecciones, este medio de comunicación, podría superar la de Siria, que a diferencia de Venezuela ha sufrido en los últimos años desmanes en todo su territorio de una guerra mercenaria de naturaleza y composición de grupo armado financiado por Estados Unidos. Está hablando de Siria y una en Siria con Venezuela. 20minutos.es dice, la llegada de migrantes por mar a España crece un 163% en un año. Le dan el titular y nada más, nadie se explaya, William. Pero de este lado del mundo, si vamos a comparar la cantidad de titulares con esta supuesta crisis migratoria en Venezuela contra la de Siria y la de Libia, gana Venezuela. Sí, fíjate, es interesante eso. Hay un proceso de manipulación de las cifras. Si un país dice, como en el caso de Colombia, que sus hospitales están colapsados de venezolanos, que sus escuelas públicas están colapsadas, que sus carreteras están colapsadas porque hay millones de venezolanos circulando, millones que no vemos. En el mundo de la globalización, Marcela, hoy no vemos los millones de venezolanos que ellos dicen que están afuera, pero ellos lo dicen, ¿no? Falsos positivos mediáticos. Un periódico de Perú anunció una semana que en cuestión de horas llegarían 300.000 venezolanos a la frontera entre Ecuador y Perú. ¿Tú te puedes imaginar lo que significa 300.000 venezolanos? Nosotros le hicimos un seguimiento a la noticia y al día siguiente el mismo medio decía, llegaron 300, pero además tampoco se veían... que el 1000 era... Pero tampoco se veían los 300, se veían 3 o 4 o 5 autobuses en el puesto fronterizo que podía ser de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, aunque peruanos. Hubiesen retractado la información, el número, aunque hubiesen dicho nos equivocamos, el 300.000 no era, eran 300, también nosotros conocemos ya, la opinión pública sabe, que hay informes, estudios que dicen que lo que vale es la afirmación del primer titular, es correcto. Que la desmentida ya no tiene la misma recepción por parte de quien sigue esa publicación. Correcto. Entonces, esa campaña tiene varios objetivos. Uno, criminalizar la migración venezolana y hacerle ver al mundo que existe una crisis migratoria donde no hay una crisis migratoria. Pero evidentemente el patrón de movilidad humana de los venezolanos al extranjero se ha modificado en los últimos 2 o 3 años. Eso nadie lo está negando. Pero el país que dice eso tiene que probarlo. Mira, en derecho hay una vieja afirmación que dice que la carga de la prueba la tiene quien hace la acusación. Si yo acuso a Venezuela de tener 3, 4, 5, se han dicho hasta 6 millones de ciudadanos venezolanos que habrían salido del país, yo soy el que tengo que probar que existen. Sí, claro, no le puedo pedir a Venezuela que me lo pruebe. Ajá. Y fíjate, la fracasada reunión de ayer de Quito tiene que ver con eso. No fue una reunión técnica, fue una reunión política para nuevamente criminalizar a Venezuela y nuevamente pedir, que es la otra jugada, Marcela, la famosa asistencia económica, la ayuda, el fondo de donantes, recordemos Haití, la estafa con el fondo de donantes de Haití. Entonces hay una operación de las burocracias y de las oligarquías políticas de estos países también para apropiarse de recursos internacionales con la historia y con el mito de la migración masiva de venezolanos. Ahí además, contra esa arremetida hay una decisión del gobierno venezolano. Hoy veía la información publicada ya en medios de comunicación de este país que indican Venezuela, gobierno nacional, presentará protesta formal por campaña xenofóbica contra venezolanos desarrollada desde el exterior. ¿Conoces algo más de qué se va a tratar esta presentación? Sí, bueno, Venezuela viene estudiando y Venezuela viene haciendo una protesta, nuestro canciller y nuestro cuerpo diplomático le hace un seguimiento permanente al tema y permanentemente estamos reclamando a los países las declaraciones que criminalizan a los venezolanos, el manejo de los medios de comunicación, lo hemos denunciado en todos los organismos internacionales y también, y es muy importante, Marcela, Venezuela está denunciando a algunos funcionarios de organizaciones del sistema de Naciones Unidas que se han prestado para esta campaña de generar este falso positivo sobre la crisis migratoria. Por ejemplo, hay algunos funcionarios que se dedican en algunas ciudades de Venezuela a recorrer y a ofrecerle
beneficios migratorios a los ciudadanos que emigren con la condición de que se declaren refugiados. Porque la idea es crear la figura del refugiado. Venezuela no tiene número de refugiados en el extranjero, pero Venezuela acoge a más de 8.000 refugiados, la gran mayoría de Colombia, que están en Venezuela y que reciben la protección del Estado. Entonces, ellos necesitan crear la crisis migratoria, necesitan venderle al mundo la idea de que millones de venezolanos están pidiendo asilo o están pidiendo calificación de refugiados porque no soportan la dictadura, por supuesto, y eso justificaría una acción internacional o una llamada intervención humanitaria en Venezuela. Es decir, vemos cómo es parte de un plan político sin duda alguna. Aquí hay una situación que yo desconocía, la cuenta Freddy Fernández en una publicación que es El Correo del Orinoco. Él está diciendo, durante nuestra experiencia revolucionaria, como le consta a todo el continente, Venezuela borró el concepto de indocumentados. Correcto. Yo no sabía esa acción con esa idea y además con el estamento jurídico que lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque al borrar ese concepto de indocumentados, lo que hizo es darle un derecho justamente natural a una persona, que es la capacidad de ser ciudadano. Es correcto. Con lo cual, esta situación en Venezuela a todos nos obliga a estudiar más, a conocer más y a entender también por dónde viene el enemigo con su estrategia. Sigue Freddy Fernández. En nuestro país, Venezuela, él es venezolano, han vivido miles de argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, cubanos, españoles, portugueses, italianos y árabes de distintas nacionalidades. Su presencia se ha hecho palpable en la descendencia, inclusive ya en la constitución parlamentaria. Hay justamente integrantes de esas comunidades que ya son venezolanos y hacen vida acá. Y dice, en comparación con la mayoría de los países de América Latina, los venezolanos hemos emigrado relativamente poco. Resulta paradójico ahora que recurran a un discurso antivenezolano y antibolivariano quienes están justamente activando esas ayudas económicas para los refugiados. Es imposible que no conozcan esta situación, pero quien no lo conoce es la opinión pública. Y ahí entran las campañas de información y toda la pedagogía que podemos hacer sobre el tema, William. Sí, Marcela, es muy importante. Fíjate, para darte algunas cifras de ese fenómeno que describe Freddy allí en ese artículo. Venezuela, entre 1830, a la salida de su independencia, y 1850, recibe más de 100.000 inmigrantes europeos, fundamentalmente. No vamos a hablar de la diáspora africana, que fue impuesta, por supuesto, ya estaban aquí. Luego, Venezuela inició un programa de atracción de inmigrantes que tiene su expresión en 1840 con la creación de la famosa Colonia Tovar, hoy municipio de nuestro país, ¿verdad?, que es un modelo de cesión de una suerte de comunidad alemana en Venezuela. Pero lo más importante viene en el periodo entre guerras. Después de la Primera Guerra Mundial, llegan aquí miles de personas huyendo de la Primera Guerra y de la Guerra Civil Española, y es el inicio de la emigración masiva de ciudadanos de España hacia Venezuela. Y después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de finales de los años 50, Venezuela tenía menos de 7 millones de habitantes y ya tenía 1 millón de migrantes portugueses, españoles, italianos. Sin pedirle un centavo a nadie y sin decir que vivía ninguna crisis de nada. Venezuela nunca ha pedido $1 a la comunidad internacional para atender a los migrantes. Los integró. ¿Alguna vez pidió $1 a Colombia por los 5.500.000 ciudadanos de Colombia que se ha dado cobijo en este país? Claro. Entonces, lo que hay que entender, y luego, para terminar esta historia muy breve, en los años 70 Venezuela recibe la migración del sur por las dictaduras militares, por el Plan Cóndor, Chile, Argentina, Uruguay, y de toda esa migración Venezuela se ha nutrido, su sociedad se ha integrado. Estamos orgullosos de ser un crisol, una diversidad de culturas en Venezuela, y nunca habíamos tenido vocación de irnos porque amamos nuestro país. Entonces, eso hay que reconocerlo en el mundo, y las organizaciones internacionales. Ayer hubo una reunión muy importante en la Vicepresidencia de la República con la Vicepresidenta del Canciller y las organizaciones del sistema ONU. Nosotros vamos a denunciar esta campaña contra Venezuela, vamos a denunciar la violación de los derechos de los venezolanos, las campañas de odio por los medios de comunicación, por algunos funcionarios de gobierno, los femicidios, el bullying a los niños venezolanos en las escuelas, la discriminación y la explotación. Porque aquí, y eso sí es importante saberlo, hay una violación masiva a los derechos humanos y hay la operación de trata de personas, redes criminales de trata de personas que están montadas sobre ese fenómeno para hacer negocios económicos y también negocios políticos. Termino la información de Freddy Fernández contando otra cuestión que aquí no se conoce, que los consulados venezolanos que están en Europa
tienen registrados miles de ciudadanos venezolanos de origen colombiano, dominicano y ecuatoriano que han llegado a Europa usando el pasaporte venezolano. Es correcto. Entonces, bueno, fíjate la situación en Colombia, ¿no? Hasta comienzos del año pasado, estamos hablando de año y medio, las personas que pasan por el puente Simón Bolívar, que es la frontera más activa en América Latina entre países, Más que es la de frontera, 2.000 kilómetros de frontera. Sí, pero justo Colombia. el puente Simón Bolívar que une a la población de San Antonio del Táchira con Cúcuta, ahí circulan alrededor entre 20 y 25 mil personas al día. Pasan a trabajar de un lado a otro, pasan a vender cosas. Y los mismos datos de Migración Colombia dice que el 30% solamente de esa migración es estrictamente venezolana, que el 40% es colombo-venezolana y que el otro 30% es colombiana. Pero Colombia registra como venezolanos ciudadanos que tienen nacionalidad colombiana para inflar la cifra y poderle pedir dinero a Trump y pedirle dinero a la Unión Europea y justificar la supuesta acción de Colombia por parte de la migración venezolana. Entonces hay una manipulación del hecho político, hay una manipulación técnica, hay unas mentiras descaradas sin pruebas, Marcela, porque nada de esto hasta ahora ha sido probado y es lo que Venezuela va a denunciar tanto en el Consejo de Derechos Humanos la semana que viene como en la Asamblea General de las Naciones Unidas dentro de 2 o 3 semanas, porque ya basta de que se criminalice un país a un gentilicio. Se están asesinando venezolanos, se están explotando venezolanos en el mundo que decidieron, por la razón que sea, usar su derecho a migrar. Y nosotros borramos eso y por eso tenemos hoy aquí viviendo desde hace más de 30 años a más de 5 millones que ya no son colombianos, la gran mayoría son colombo-venezolanos y los queremos y son parte de nuestro país. Voy ahora, para poder hacer la comparativa que prometí aquí en Europa, donde nadie habla de crisis humanitaria en Siria en ningún medio de comunicación durante este tiempo y el año pasado hemos chequeado medios de comunicación, solamente el titular, no hay bajada de la información, no hay profundización, no hay análisis, no hay nada. Voy ahora a cifras del otro lado del mundo. ACNUR, año 2018, con este informe que se llama Travesías Peligrosas, lo presentó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. La sigla es ACNUR, por eso hablo de informe ACNUR. Este año, 1.600 personas han muerto o desaparecido mientras intentaban llegar a Europa. Se produjo una muerte o desaparición por cada 18 personas que cruzaron Europa. Hablo de enero a julio 2018, ¿sí? La ruta entre Libia e Italia sigue siendo la más mortífera. Un muerto cada 18 inmigrantes. Hablo cifras de enero a julio, repito, 2018. La ruta que lleva del norte de África a España, más de 300 personas murieron en este 2018. Más de 78 muertes de refugiados inmigrantes en rutas terrestres por Europa. Y esas rutas terrestres hacia Europa desde Libia también han encontrado abusos en esa situación de miles de personas que intentan cruzar por allí. Si me voy ahora a las cifras por mar y tierra, ¿sí? Cifras de migrantes a los países más resaltantes del sur de Europa, siempre hasta julio 2018, más actualizado el número imposible, vamos a ver que España recibió 27.600 llegadas frente a las 26.000 de Grecia y las 18.500 de Italia. Nosotros, William, estamos preguntando en Twitter, ¿quién se ocupa de la crisis humanitaria que padecen los migrantes en Europa? No se ocupa Naciones Unidas, que es quien se debe ocupar. No se ocupan los países que están más interesados en derrocar al gobierno de Siria para apropiarse de las rutas del petróleo y hoy están muy preocupados porque esos mismos intereses se apropien de la riqueza petrolera venezolana y del control político de Venezuela, que es un país estratégico. Es decir, hay en la crisis africana, la crisis de refugiados africanos, que es un problema estructural de décadas, ¿verdad? Por los efectos de la colonización, del empobrecimiento, de la explotación brutal del territorio y de la población africana. Entonces, frente a esos grandes problemas que las Naciones Unidas han tardado en dar respuesta, hoy se pretende llevar un caso, juzgar a un país porque debido a una conspiración política y económica con apoyo de Estados Unidos que bloquea cuentas, que impide la negociación de la deuda, que retrasa los embargos de alimentos y medicinas a Venezuela, que nos impide incluso pagar, no solo es que nos impide comprar, sino cuando tenemos el dinero,
nos impide pagar. Y cuando un país como Brasil, por ejemplo... Recibir pagos, por ejemplo, porque le vendemos energía. Ajá. Entonces, en Brasil hoy se puede generar en el norte de Santander una crisis humanitaria porque no tienen luz, porque puede llegar. Entonces Brasil le pide a Venezuela que por favor no le apague el switch, pero dice, yo no te puedo pagar porque es que Estados Unidos no me deja. Bueno, ¿en qué país estamos? ¿En qué mundo, digamos? ¿En qué comunidad internacional? ¿En qué sistema de relaciones? ¿En qué derecho público internacional se acepta eso? Es muy importante que la comunidad latinoamericana, las organizaciones públicas, los partidos políticos y sobre todo los pueblos entiendan la realidad y comprendan la complejidad que en el contexto en que se dan todos estos problemas. En redes sociales ustedes contestaron, 9% nadie, 87% nadie se ocupa del problema, 9% se ocupa ONU, 2% se ocupa la OTAN, imagínate, la OTAN, con su Fuerza Armada, y 2% Trump no se ocupa. Ya vengo, William. Me voy con Lucía, que está lista para las noticias. A todos, muchas gracias. Hasta luego.